En este video estudiamos una forma alternativa muy potente de organizar la información dentro de una matriz conocida con el nombre de matrices en bloques. Esta sección se estructura en tres ejes fundamentales: la definición formal de matriz en bloque, ejemplos y dos casos particulares de representación en bloques, la de bloques de fila y la de bloque de columnas. Antes de definir formalmente qué es una matriz en bloque, voy a mostrar ejemplos concretos con la finalidad de facilitar la comprensión de cómo se obtiene una representación en bloques. Analicemos estas dos matrices. Por un lado tenemos la matriz A de 3 por 4, cuyos elementos son números reales. Por su parte, la matriz B es de orden 3 por 2, cuyos elementos son matrices de distinto orden. Hagamos una comparación entre A y B. Si observamos las dos primeras filas y columnas de A, vemos que esta submatriz sombreada coincide exactamente con la matriz que se ubica en la posición 1, 1 de B. Lo mismo sucede con el resto de las submatrices de A. Notemos que al trazar líneas verticales y horizontales que atraviesen a la matriz A de extremo a extremo, tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha, queda como particionada en bloques de tal forma que cada casillero de esta partición coincide con los elementos de la matriz B. Uno estaría tentado a decir que estas matrices son iguales, pero si revisamos la definición de igualdad de matrices, vemos que el primer requisito que se debe cumplir es que ambas matrices deben tener el mismo tamaño. Como A es de orden 3 por 4 y B es de orden 3 por 2, no es correcto utilizar el signo igual entre ellas. En su lugar, colocaremos el símbolo de equivalencia entre ambas matrices para indicar que B es la representación en bloques de A o una partición de A. Nos quedamos trabajando con la matriz A. Si trazo otras líneas, vemos que queda dividida en 6 partes o bloques. Ahora construyamos una nueva matriz colocando estas partes como elementos y denotémosla con la letra C. Claramente, la matriz tendrá 2 filas y 3 columnas, y en consecuencia podemos decir que C es una matriz en bloques que representa la matriz A, o que C es una partición de A, y lo denotaremos escribiendo a ambas matrices con el símbolo de equivalencia entre ellas. Tenemos dos matrices distintas y ambas constituyen una partición de A. Para formalizar la definición de partición, tomemos un conjunto F distinto de vacío, una matriz A de orden M por N con elementos en F y otra matriz B de orden P por Q cuyos elementos son submatrices o bloques de A. Decimos que B es la representación por bloques de A si y solo si para todo K en I sub P y para todo T en I sub Q, la matriz B sub KT se obtiene trazando líneas horizontales y o verticales en A. Denotaremos esta relación colocando entre ambas matrices el símbolo de equivalencia con sus respectivos tamaños, sin importar el orden en que estén escritas. En este otro ejemplo, en la matriz H, dibujé una línea vertical y otra horizontal, quedando determinada una nueva matriz a la que llamé R, cuyos elementos son los bloques o submatrices de H. O sea que R es una representación en bloques o partición de H. Otra partición que se puede realizar en una matriz es trazando una o varias líneas horizontales únicamente. En la imagen se puede ver que tracé todas las líneas horizontales para separar cada fila de A. En este caso, la matriz en bloque tiene como elementos precisamente a todas las filas de A. Así que la llamamos F
Y como A tiene 4 filas, F queda de tamaño 4 por 1. Cuando esto ocurre, decimos que F es la representación por filas de A. Formalmente, la definición queda como se muestra en esta diapositiva. Cabe destacar que a las filas de A las denoto con F supra A y con los subíndices que indican la ubicación de la línea en la tabla de la matriz A. En forma análoga, si trazamos líneas verticales, la matriz que se construye con las columnas de A se llama representación por columnas de A. Para esta definición, lo que hago es simbolizar a las columnas de la matriz A con la letra C supra A y con subíndices que indiquen la ubicación de la columna en la tabla que representa a la matriz A. En esta sección se trabajan condiciones para definir la suma y producto de matrices en bloques. Supongamos que tenemos dos matrices, A y B, y nos dan como consigna que las sumemos, pero también se nos pide que particionemos la matriz A, o sea que tracemos líneas verticales u horizontales, o ambas. Recordemos la suma de matrices. Vemos que el requisito para poder hacerlo es que el tamaño de ambas matrices tiene que ser el mismo. Como esa condición se cumple, podemos considerar realizar la suma. Por eso reemplazo A y B. Además, dado que la consigna pide que se particione A, debo trazar líneas horizontales y o verticales, como dije recién, pero no se indica ningún requisito de cómo hacerlo. Por ende, voy a utilizar mi propio criterio, que es subdividir la matriz A en submatrices conocidas o que tengan la mayor cantidad de ceros. Aquí, obviamente, destacan la matriz identidad y nula. Y ya se puede visualizar una partición de 2 filas y 2 columnas. Estas líneas en la matriz A van a obligar a realizar un trazado de líneas también en la matriz B. La matriz B sí está sujeta a un requisito para poder dibujar las líneas, que depende de lo que se hizo con la matriz A. Esto es así porque yo quiero sumar las matrices que van a resultar de esta partición. Y para sumar, ya vimos que necesitamos que los tamaños de las matrices deben ser iguales. Hablando pronto y rápido, lo que hay que hacer con la matriz B es exactamente el mismo trazado que se hizo en A. Y esto sale precisamente de la definición de suma de matrices. Usamos la definición de partición de matrices o representación de una matriz en bloques y armamos las nuevas matrices, colocando en cada casillero de estas las submatrices correspondientes. Ahora tengo dos matrices de tamaño 2 por 2 que debo sumar. Según la definición de suma de matrices, lo que hay que hacer es sumar elemento a elemento. Así obtenemos una nueva matriz de orden 2 por 2. Los números que observan entre corchetes son las referencias de las justificaciones que estoy mencionando en cada paso. Al final del desarrollo las listaré para que la resolución quede completa. Volviendo a utilizar la definición de suma de matrices, obtenemos entonces estos resultados. Y lo que resta hacer es simplemente borrar los corchetes. Al hacerlo, obtenemos una matriz de orden 4 por 5. La justificación para borrar estos corchetes es la definición de partición de matrices o la representación por bloques de una matriz. Por lo tanto, la matriz que resulta de la suma entre A y B es esta última que obtuvimos aquí. Observemos que ahora sí corresponde escribir el signo igual entre ambas matrices porque son del mismo tamaño. Finalmente, separamos la resolución que acabamos de hacer de las referencias que fui mencionando en los distintos pasos. Teóricamente, la suma de matrices, usando sus respectivas representaciones en bloque,
queda bajo las condiciones de que estas últimas deben tener el mismo tamaño y a su vez que los bloques ubicados en la misma posición tengan también el mismo tamaño. Ahora veamos qué condiciones necesitamos para realizar el producto de matrices en bloque. Considero estas dos matrices. También las voy a denotar con las letras A y B. La consigna dice que obtenga el producto de estas dos matrices particionando ahora a la matriz B. Primero veamos las condiciones para realizar el producto de matrices dadas en su definición. El requisito es que la cantidad de columnas del primer factor debe ser igual a la cantidad de filas del segundo factor. Cuando esto se cumple, se dice que los factores o las matrices son compatibles. Chequeamos que las matrices de la consigna cumplan con este requisito y como esto se confirma, estamos en condiciones de calcular el producto. Ahora la consigna solicita particionar la matriz B. Como no hay otro pedido, entonces yo puedo trazar las líneas horizontales sujeto a un criterio de mi gusto. En mi caso, lo que quiero o lo que prefiero hacer es localizar los ceros y dejarlos todos en un solo bloque en la medida de lo posible. Ya con esta línea podemos visualizar que la matriz que representará en bloques AB tendrá dos filas y una columna. Ahora analicemos cómo debemos trazar las líneas en A. Otra vez, la única herramienta que tengo es la definición de producto de matrices. Como ya vimos, para poder multiplicar dos matrices, se debe cumplir que la cantidad de columnas del primer factor debe ser igual a la cantidad de filas del segundo factor. Antes dije que la partición de B tendrá dos filas, así que la partición de A deberá tener dos columnas. Esto nos lleva a que solo hay que trazar una línea vertical para obtener dos columnas en la partición. La pregunta que ahora hay que hacerse es ¿dónde se traza la línea vertical? El truco que yo utilizo es contar la cantidad de filas del primer bloque que se ubica en la posición 1, 1 de B, que en este caso es de 4 filas. Así que la línea vertical en A debe separar las primeras 4 columnas del resto. Por ahora digo que es un truco, pero en realidad lo que estoy haciendo es aplicar la definición del producto de matrices que deberé usar unos pasos más adelante. También puedo pensar en trazar alguna línea horizontal, pero como no hay nada que me obligue a hacerlo, la voy a dejar como está. Escribo las matrices de las particiones que resultaron, tanto de A como de B, corroboro que el producto entre ambas sí se pueda realizar, uso la definición del producto de matrices y como en este caso se trata de una matriz fila por una matriz columna, debo multiplicar elemento a elemento y sumar dichos productos. Queda resolver esta cuenta. Para ello uso las definiciones de producto de matrices y de suma de matrices. Y justamente acá se puede observar que es necesario que los bloques sean compatibles para poder realizar el producto. Y de ahí venía el truco que recién les mencioné. Lo ideal sería aplicar propiedades de estas operaciones para hacer la cuenta con mayor rapidez, pero eso es decisión de cada uno. Finalmente borramos los corchetes, o sea, usamos la definición de representación de matrices en bloque y nos queda una matriz de tamaño 4×2. Damos la conclusión escribiendo entre ambas matrices el signo igual, dado que son del mismo tamaño. Separo la resolución de las justificaciones y de esa manera doy cumplimiento a la consigna que tenía al principio. En las actividades 7 y 8 deberán enunciar cada resultado teórico que referencien en este lugar. El producto de matrices en bloque queda formalmente institucionalizado mediante el texto de esta diapositiva.
Para resumir, los requisitos que deben satisfacer las particiones de dos matrices que se quieren multiplicar son que las columnas de la partición del primer factor debe coincidir con la cantidad de filas de la partición del segundo factor. Y a su vez, cada par de bloques que deban multiplicarse también deberán ser compatibles. Observaciones importantes. Primero, la suma y el producto de matrices usando particiones tiene la motivación de facilitar las cuentas cuando los tamaños de las matrices originales que se quieren operar son muy grandes. En esta materia las usamos como conceptos a nivel teórico. Son herramientas muy útiles para enunciar fórmulas, aunque no lo crean. Segundo, los alumnos del profesorado deben manejar estas operaciones porque constituyen conceptos previos de la materia cálculo numérico. Por último, en la actividad 6 evaluaré el manejo práctico de las particiones y las operaciones de matrices en bloques en forma asincrónica.